Estudiantes, bienvenidos el día de hoy a nuestra segunda semana. El día de hoy nos corresponde a la primera unidad que seguimos evaluando conceptos fundamentales, sistemas equivalentes de fuerza y vector momento. ¿Ya? ¿Cuál es el logro de la sesión del día de hoy? El día de hoy, al finalizar la sesión, usted debe conocer los conceptos fundamentales de equilibrio de una partícula y ser capaz de determinar momentos de fuerza y pares en elementos mecánicos en equilibrio. Ese es el logro del día de hoy. Usted debe ser capaz de conocer el equilibrio en una partícula, debe ser capaz de determinar momentos y debe ser capaz de determinar pares. ¿En dónde? En elementos mecánicos que están en equilibrio. Ese es nuestro logro. Contenido. En esta semana número 2, el contenido es el siguiente. En el punto 3 vamos a hablar acerca de equilibrio de una partícula en el plano. En el punto 4 tenemos determinar lo que es un momento de fuerza. Y como punto 5 vamos a ver lo que es un par de fuerza. Ese es nuestro contenido. Comenzamos con equilibrio de una partícula. ¿Ya? Este es el tema que vamos a trabajar. Equilibrio de una partícula en el plano. Bien, aquí tenemos alguna aplicación de lo que es el equilibrio. Miren, acá nosotros tenemos una máquina, una grúa, y esta grúa se encuentra levantando un contenedor. Pero esta grúa tiene algo especial. Tiene los elementos estabilizadores, que son como gatas que se fijan en el piso para que la grúa tenga estabilidad, ¿no? Y este elemento que está acá, la pluma, mediante un gancho y unas bandas, sostiene el contenedor. Entonces, el movimiento que hace la grúa es bastante lento, de tal manera que podemos decir que el movimiento lento es constante, por lo tanto va a estar en equilibrio. Recuerden, para que un cuerpo esté en equilibrio debe estar en reposo o debe estar con velocidad constante. Entonces, ¿qué pasaría si la pluma sale un poco más y la carga se mueve por acá? ¿Qué es lo que pasaría? O el caso puede ser también de que este elemento nosotros le apliquemos más carga acá. Si nosotros le aplicamos más carga por acá, el contenedor se va a sobrecargar. Y este exceso de sobrecarga va a ocasionar lo siguiente, va a ocasionar que la pluma o que la grúa se voltee. ¿No? Entonces, nosotros vamos a estudiar cuerpos en equilibrio. Hasta acá no hay ningún volteo, por lo tanto vamos a decir que la grúa junto con su carga están en equilibrio, ¿ya? Esa es una aplicación de lo que es el fundamento de equilibrio de una partícula. Mediante el equilibrio nosotros vamos a decir algo importante, que lo dice en todos los libros, lo dice que la sumatoria de todas las fuerzas sobre este sistema grúa contenedor debe ser cero. Ya, ese es el fundamento. La sumatoria de todas las fuerzas sobre la partícula debe ser cero. ¿Ya? Perdón, sobre todo este sistema debe ser cero para que esté en equilibrio. Esta es la condición importante que hay que cumplir. Continuamos. Equilibrio de una partícula en el plano. Este es lo que nos interesa el día de hoy, ¿ya? Y comenzamos con un análisis. Miren, nosotros hasta acá hemos estudiado lo siguiente, ¿no? Hemos tenido nuestros ejes, hemos ubicado acá una fuerza 1, una fuerza 2, una fuerza 3, ¿no? Y de tener la fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza 3, nosotros hemos aprendido a obtener la resultante, ¿no? Entonces nosotros podemos convertir o saber que si en una partícula o estas tres fuerzas que ocurren en un punto común llamado punto O, nosotros podemos reducir este sistema de fuerzas en un sistema, ¿no? Y esto puede ser igual a lo siguiente, ¿no? Este sistema va a ser igual al siguiente sistema que vamos a mostrar acá. La sumatoria de la fuerza 1 más la fuerza 2 más la fuerza 3, todas estas tres fuerzas suman este vector llamado vector R. O sea, este sistema con tres fuerzas es igual a este sistema con una fuerza donde esta fuerza es R con un ángulo θ. Y nosotros hemos estudiado y hemos aprendido de que R
es igual a F1 más F2 más F3 vectores. Eso es lo que nosotros hemos aprendido. Y también nosotros hemos aprendido de que el vector R puede ser expresado en su magnitud. Si el vector R tiene una magnitud determinada que va a ser R, entonces lo podemos expresar como ese vector en una dirección que tiene que ver con el ángulo θ. ¿Ya? Estas dos son formas de las resultantes que ya hemos estudiado, ¿no? Pero ahora vamos nosotros a tener un caso que es un caso particular, ¿no? Vamos a tener ahora un caso particular. El caso particular es el siguiente. Miren por favor, un caso especial. Si nosotros tenemos nuestro sistema como lo vemos a continuación, lo tenemos acá con tres fuerzas. Lo tenemos acá con la fuerza número 1, fuerza número 2 y fuerza número 3. Y nosotros podemos hallar la resultante de estas tres fuerzas como lo hemos hecho ahorita, ¿no? Pero este sistema puede tener un caso especial en el cual, miren, la resultante resulta ser 0. La resultante resulta ser 0. Entonces, ¿qué me está diciendo usted, ingeniero? Que este sistema de fuerzas que tenemos acá con tres fuerzas va a ser igual a un sistema donde no haya ninguna fuerza. Sí, porque la resultante, que es la suma de F1 más F2 más F3, me dio 0. Quiere decir que si acá había un vector resultante que siempre lo obteníamos, ahora ese vector resultante que nosotros obteníamos, que era este, un vector R, entonces ahora este vector se ha convertido, en tan pequeño que ahora es nada, ¿ya? Ahora es nada. Entonces, a este caso es un caso particular. Este caso es un caso particular, un caso especial. Este caso es un caso particular o especial que cumple lo siguiente, que cumple que la resultante es igual a 0. Y esto quiere decir acá lo siguiente, que la sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y también debe ser 0. Estas condiciones de acá y esta condición de acá, a estas condiciones se le llama equilibrio. Se le llama equilibrio. Cuando las resultantes suman 0, las resultantes de fuerzas sobre una partícula suman 0, vamos a decir que el cuerpo está en equilibrio. Y eso indica que la sumatoria de fuerzas en X deben ser 0 y la sumatoria de fuerzas en Y deben ser 0, para que se cumpla el equilibrio, ¿ya? Básicamente es eso. Pero veamos ahora un casito. Si nosotros tenemos acá una partícula y sobre esta partícula nosotros aplicamos una fuerza, vamos a ponerle acá, aplicamos una fuerza, y esta es una fuerza de 100 kilogramos, aplicamos una fuerza de 100 kilogramos, y también le aplicamos en el sentido contrario, en la misma dirección, en la misma línea de acción, 100 kilogramos fuerza. Entonces nosotros vamos a observar que 100 kilogramos fuerza contra 100 kilogramos fuerza se van a anular. Y la resultante va a ser 0. Por lo tanto, vamos a decir nosotros que esta figura es equivalente a lo siguiente. Es equivalente a lo siguiente. Esto de acá es igual a este sistema que vemos acá. Este sistema que está acá es igual al sistema que está acá. A la misma partícula, como si no le hubiésemos aplicado ninguna carga, porque acá, como usted ve, la resultante de fuerzas es 0. ¿Ya? Entonces nosotros decimos acá que esa partícula está en equilibrio. Está en equilibrio en esta imagen como en esta imagen. ¿Ya? Continuemos, por favor, un casito más. Miremos, por favor, ahora a continuación. Tenemos el siguiente sistema. Tenemos este sistema
y el sistema de coordenadas XY y tenemos tres fuerzas, la fuerza número 1, fuerza número 2 y fuerza número 3. Entonces nosotros podemos hallar la resultante mediante el método que nosotros conocemos, que es el método del triángulo, ¿no? Y podemos hacer lo siguiente, podemos decir que vamos a tomar F1 y vamos a tomarlo como el inicio. Vamos a moverlo por acá y lo vamos a poner acá. A continuación vamos a colocar el segundo vector, que va a ser el vector F2. Lo vamos a colocar al vector F2 y vamos a decir una vez donde termina el vector 1 debe ir el inicio del vector 2 y lo ponemos ahí. Y ahora vamos a colocar el vector 3. Vamos a poner ahora el vector 3 y lo vamos a poner ahí. Listo. Entonces ahora vemos que estos tres vectores han formado un triángulo, han formado un ya, ahí tenemos, ¿no? De tal manera que este triángulo se cierra, por lo tanto, acá nosotros vamos a decir que cuando se cumple que estos tres cierran, la resultante es 0. ¿Ya? La resultante es 0. ¿Ya? Y también lo podemos, nosotros igualar al siguiente sistema que vamos a observar, ¿no? Podemos hablarlo y decir lo siguiente, ¿no? Si nosotros tenemos este sistema que está acá, o sea, el sistema que tenemos acá es el mismo sistema que el que está acá, con la condición ahora de que la fuerza F1 la hemos descompuesto en su componente F1Y y F1X, ¿ya? Y la fuerza F2 que tenemos acá la hemos descompuesto en F2Y y en F2X. Y la fuerza F3, como está en el mismo eje Y, la hemos copiado igual. Entonces, nosotros podemos eliminar esta fuerza ya. Eliminamos esta fuerza, porque ya están sus componentes, ¿no? Entonces, acá nosotros procedemos a decir lo siguiente. Procedemos a decir nosotros que la sumatoria de fuerzas en X debe ser 0. Y la sumatoria de fuerzas en Y debe ser 0. ¿Por qué? Porque nos han dicho que la resultante acá es 0. Y la resultante no es más que otra cosa que la sumatoria de fuerzas en X más la sumatoria de fuerzas en Y. ¿Ya? Vamos a mover esto, vamos a borrar esto. Vamos a ponerlo más acá y vamos a decir que la resultante es 0. Esto quiere decir que la sumatoria, esto de acá, la resultante es igual a la sumatoria de fuerzas en X vector más la sumatoria de fuerzas en Y vector. Y esto es 0. Y de esto se define esto de acá. ¿Cuándo se cumple eso? Cuando hablamos de que la partícula se encuentra en equilibrio. Esto se cumple cuando hay equilibrio, ¿ya? Básicamente eso significa lo que es equilibrio de una partícula. Sumatoria de todos los elementos es 0. Ejemplo del caso de equilibrio lo tenemos acá, esta partícula de acá, ¿no? Está en equilibrio, prácticamente todas sus fuerzas, como lo veíamos acá al inicio, son 0. Listo, eso sería equilibrio.